En la primavera de 1912, Edmund Husserl escribirá un pequeño texto titulado Fenomenología de la conciencia estética, que hoy podemos encontrar en el volumen 23 de la Husserliana, número 15, junto a la crucial edición de Fantasie, Bilderbewusstsein Erinnert. Entre sus líneas podremos advertir la caracterización fenomenológica de la actitud estética como una oscilación intermitente entre aparición y apariencia, objeto aparente. El arte no versará sobre los objetos que aparecen, sino sobre su modo de aparición. La Fantasieerscheinung o aparición de fantasía caracterizará un modo de aparición que surge de manera fluctuante y en ruptura con relación a la continuidad del presente del tiempo perceptible. En este sentido, el pensamiento husserliano se acercará a las intuiciones kantianas al advertir que lo esencial en la actitud estética no es el objeto o la cosa, Schaff, que aparece, sino su modo de aparición. Esa conciencia estética, referida al modo de aparición, inscrita en el nivel fenomenológico originario de la fantasía, parece ser el germen inconcluso de lo que serán las fantasías perceptivas. Esta profunda intuición inaugurará dos grandes líneas de investigación en las consideraciones fenomenológicas sobre la estética. Por un lado,
El enfoque posterior desde el plano de la intencionalidad de Maurice Geiger, Oscar Becker, Roman Ingarden, Michael Dufresne y Eugen Fink. Por otro lado, el nuevo desarrollo de la fenomenología llevado a cabo por Michel Henry, Marc Richir, Henri Maldini y Jacques Garel. El texto número 15 de 1912, Fenomenología de la conciencia estética, fue traducido por primera vez al francés junto a un preciso comentario por el pensador belga Marc Richir y publicado en 1999 en la prestigiosa Revue d'Esthétique, fundada por Charles Lalo, Étienne Souriau y Raymond Bayer, órgano desde 1968 de la Société Française d'Esthétique, fundada a su vez por Victor Bach. La editorial francesa Jean-Michel Place abrió el número 36 de esta revista con la traducción y el comentario de Richir junto a textos de Dominique Janicot, Rudolf Bernet, Daniel Peyot y Eliane Cuba, entre otros. Por aquel entonces, hace 25 años, yo realizaba una estancia de séjour en el Colegio de España de la Cité Internationale de París y fui testigo de las profundas transformaciones que estaba ocasionando la aparición del volumen 23 de la Husserliana. En una actitud de posición vivimos de modo dóxico, objetivo. Sin embargo, en una actitud no posicional vivimos de modo que los actos son actos de fantasía. No son modificaciones del objetivo. La conciencia estética y el goce estético que le sigue es de lo no presentado objetiva e imaginativamente. Es de lo presentado directamente en tanto que aparece. El sentimiento estético es originario. Experimentamos ese modo de aparición de una manera intermitente, fluctuante, evanescente y fugaz. El privilegio de la aparición se sobrepone a la preeminencia del objetivo. La conciencia estética no trata de una representación, de algo que aparece, sino sólo del modo como ese algo aparece. La conciencia estética lo es del arte de la naturmática, tal como anticipaba Henri Poincaré. En ese placer estético profundo hay un parpadeo u oscilación reflexionante, Clignotement, Schwingung, que coincide con el mismo proceso de fenomenalización. Es el fenómeno en cuanto fenómeno, pero no el fenómeno de algo. Epogé fenomenológica y epogé estética, conciencia fenomenológica y conciencia estética discurren de modo paralelo. En ambas hay una sublimación de los sentimientos padecidos, elevados así al modo de aparición. En un nivel originario propio de la fantasía, se da este modo de aparición que coincide con la región del inconsciente fenomenológico, pero no del inconsciente simbólico, el inconsciente freudiano. En esta región no hay un ego, ni siquiera una subjetividad como tal. La conciencia estética no es una reflexión consciente. De ahí que la estética sea una experiencia más allá de la conciencia, es decir, una experiencia no egoica. Por consiguiente, el viejo término husserliano de conciencia estética, que aparece en el texto 15 del volumen 23, da paso al de experiencia estética, muy diferente a su vez del concepto de experiencia artística. El privilegio, dice Marc Richir, está en la fantasía, que no es nada objetivo, sino solo un fenómeno, una aparición, una concreción no figurativa ni imaginativa. La experiencia del arte surge como una reduplicación de sentido, un reforzamiento del sentido, en el límite de la suspensión de la naturaleza, epogé. En este oscuro proceso, el inconsciente fenomenológico tiene la función de ser un cinturón protector ante la pérdida de sentido. Vivimos en un nivel racional, simbólicamente objetivo. En primer lugar, la experiencia del arte, la conciencia estética,
nos libera de esa afectividad patológica, reactiva y desordenada. En segundo lugar, la actitud fenomenológica explora incansablemente esa complejidad. Los modos de aparición, tal como nos señala Mark Richir en el citado comentario al texto número 15, son múltiples y extraordinariamente complejos. Por consiguiente, lo estético aborda incoativamente esa complejidad y luego la fenomenología termina ordenando su oscuridad. De ahí que hablemos de un paralelismo entre la reducción estética y la reducción fenomenológica. Mark Richir escribió el prefacio a la edición del año 2002 del libro de Moritz Geiger sobre la fenomenología del goce estético. Podemos encontrar una traducción al español de este prefacio en el número 108 de Icasía, Revista de Filosofía, traducido por Ángel Alvarado Cabellos, de la Universidad de Wuppertal. En el epígrafe anterior, el pensador belga comentaba el texto de la Husserliana sobre la conciencia estética. Ahora el asunto será el goce estético que se deriva de esta conciencia. Recordemos que Geiger, en 1906, un año antes de su habilitación, había asistido en Gotinga a las lecciones que Husserl impartió y junto a Reinach, Conrad, Fischer y Fander formará el denominado Círculo de Fenomenología de Múnich. A continuación se editó el primer número de la revista Jahrbuch, el famoso anuario, cuyo consejo editorial él mismo integró junto a Husserl, Fander, Reinach y Max Scheler. En 1913, coincidiendo con la edición de Ideas, había publicado su célebre ensayo Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses. En él se adivinaban las influencias de Theodor Lipps, de quien había sido discípulo a comienzos de siglo y con quien acabará doctorándose en 1904. La descripción intuitiva de los fenómenos psicológicos alcanzará el ámbito del placer y del deleite estético, poniendo en evidencia la relevancia de dos conceptos fundamentales: la plenitud intuitiva y el efecto de profundidad. Si bien ambos conceptos tendrán como referencia la aproximación psicologista de las investigaciones de Lipps, sin embargo, pondrán en evidencia un fenómeno fundamental para la aproximación fenomenológica a la naturaleza de la experiencia estética. La saturación hilética de los objetos del arte conseguirá invertir la propia pretensión de la relación intencional, proyectando en su experiencia la profundidad de las capas mismas de la conciencia, en una arquitectónica que va desde el registro de la percepción hasta el hondo registro de la fantasía. En esta proyección se exhibirá la profundidad del yo, es decir, la diversidad de los dinamismos que determina la subjetividad en su encuentro fortuito con la profundidad de las distintas capas que configuran el proceso de constitución de los objetos. Tal relación de empatía volverá a mostrarse en su obra Aesthetic, tomando como referencia sus análisis psicologistas en torno al problema del inconsciente, sobre todo en sus ensayos Das Bewusstsein von Gefühlen y Fragment über den Begriff des Unbewussten und die physische Realität. En el tránsito de la conciencia al goce se suceden los complejos análisis que, según Mark Richir, son registros de una arquitectónica fenomenológica de la afectividad. El Selbstgefühl del goce estético se sitúa en la dimensión trascendental, por lo que no cabe una autoafección. El goce estético es mucho más amplio de lo que pensábamos. No puede circunscribirse a la experiencia de las obras de arte, sino que se da cuando un objeto es acogido desde una cierta distancia. Por consiguiente, el goce estético no pertenece a la intencionalidad del mundo objetivo. Tal como señalaba Kant en su tercera crítica, es un goce desinteresado,
siendo propio de la plenitud de un objeto de experiencia. El goce estético que sigue a la conciencia estética tras la epogée produce un olvido del yo en el fenómeno, como nada más que fenómeno, es decir, cuando el proceso de fenomenalización hace que el fenómeno no sea la antesala de algo. Recordemos el énfasis que Schopenhauer había puesto en las deficiencias de la subjetividad, el carácter regresivo que había expresado en sus carencias y que arrastraba al yo en un olvido de sí mismo hacia una revelación intuitiva de la naturaleza esencial de la realidad. En este caso, podemos decir que hay una oscilación o parpadeo, Clignotement, Schwingung, entre el Selbstgefühl vivo de la sensibilidad y la propia percepción trascendental. El goce estético da vida al objeto, teniendo en cuenta que la obra de arte es un pseudo-objeto, un objeto implosionado, desobjetivado. La subjetividad entera queda afectada cuando la plenitud del objeto irradia sobre ella. Por consiguiente, no existe una autoafección, pues ello conllevaría la disolución de la subjetividad. El goce estético es un goce en las profundidades trascendentales de la subjetividad, en su núcleo más íntimo. De ahí que Marc Richir defina el goce estético como una especie de apercepción trascendental inmediata, puramente sensible. El goce estético tras la conciencia estética es un puro sentir, Fühlen, un puro sentir de la continuidad del sí mismo. Moritz Geiger había expuesto cómo el goce estético aparecía en estadios de desarrollo previos a las vivencias de las tomas tóxicas de actitud. En el goce estético no hay en él reflexión. El goce estético se fenomenaliza como una reflexividad inicial que proporciona una universalidad no eidética, una universalidad humana, puramente intencional, oculta en las profundidades trascendentales de la conciencia. Y es en esa profundidad trascendental donde sí encuentra al otro. Es el lugar, no de la intersubjetividad universal, sino de una interfacticidad donde sujetos agregados comparten un mismo factum. En el final del prefacio al texto de Geiger sobre el gozo estético, Marc Richir nos sorprende con una extraña afirmación sobre la que debemos detenernos. Cito: el goce estético es un fenómeno del lenguaje temporalizado en presencia, no en presente, aunque no todo fenómeno del lenguaje es eo ipso objeto de goce estético. Fin de la cita. En el año 2004, en su obra Fantasía, Imaginación, Afectividad, Marc Richir escribe un comentario al célebre texto número 18 del volumen 23 de la Husserliana, El juego teatral según Husserl. El texto aparece traducido por nuestro inolvidable compañero Pablo Posada Varela en el número 80 de Icasía, revista de filosofía, en marzo de 2018. El carácter no figurativo o protofigurativo de la fantasía se pone de manifiesto en esa variante extraordinaria de la fantasía que Husserl examina y analiza en 1918, en el texto número 18 de Husserliana 23, y que es la fantasía perceptiva. Si la intencionalidad objetiva es la presentación de lo presente y la imaginación también incluida en la intencionalidad objetiva es la presentificación de lo presente, en su forma límite y ausente, la fantasía es la presentación de lo no presente. Aparecen dos problemas. Primero, la distinción entre fantasía en general e imaginación. Segundo, la distinción entre fantasías puras y fantasías perceptivas. Entre la síntesis de la percepción caben unas muy sutiles, que son síntesis de la percepción no— las fantasías perceptivas o percibidas.
No solo hay fantasías puras, es decir, síntesis puramente esquemáticas, sin identidad, que parpadean desajustadas, haciéndose y deshaciéndose con el sentido, sino que hay también fantasías perceptivas, es decir, fantasías consistentes sintéticamente, sin llegar de ningún modo a la consistencia y estabilidad de las síntesis objetivas. Síntesis de identidad no objetivadas. Las fantasías perceptivas son apercepciones, síntesis de identidad, que se inscriben en una temporalidad sucesiva, sin presente, pero con protenciones y retenciones que se realimentan. Pueden ser percibidas sin ser objetivas, pueden ser identificadas, percibidas, aunque se dan en un territorio transposible. Las fantasías perceptivas constituyen así un oxímoron mediador. Anudan caracteres aparentemente irreconciliables. Pueden ser identificadas sin ser objetivas y sin embargo no son producto de operaciones, porque no son posibles. Hay fantasías reproductivas, es decir, una presentificación por la cual un objeto se capta como si estuviera allí, pero no lo está en persona. Las fantasías perceptivas, donde tiene lugar la experiencia del arte, al neutralizar la posicionalidad de los objetos, abren el paso a que se dispare el mecanismo de la reducción, hipérbasis, hasta las fantasías puras, donde tiene lugar la experiencia estética. Es una zona en la que hay un yo y un tú, y en la que se reconocen cosas percibidas, pero en fantasía. Por ejemplo, el soliloquio o monólogo interior o el seguimiento de personajes en una obra de arte, novela, teatro, etc. El érase una vez. Reconocemos en esta zona las significaciones simples, animadoras intencionales como kinestesias de fantasía. Y percibimos también en fantasía cosas de las que no podemos decir que sean objetos. Es un territorio escasamente intencional, sin creencia, sin posición, sin operaciones intersubjetivas e interobjetivas. No es por lo tanto un territorio imaginario, pues la imaginación forma parte, como ampliación, del dominio de lo vivido objetivamente como creencia. Es por ello la zona de enlace e intermediación entre la zona superior de las fantasías libres y la inferior de la objetividad plenamente intencional. Hay pues que diferenciar estrictamente una zona originaria de fantasías puras de otra de fantasías perceptivas, estabilizadas sin objetividad, pero con identidad, de manera que esta zona de fantasías perceptivas se constituye en zona de intermediación, transicionalidad. El contacto entre la zona superior de la fantasía y la zona inferior objetiva no puede producirse con una interacción directa. Se requiere una zona de intermediación. Husserl encontró tal mediación analizando lo que ocurre en el arte. Cuando asistimos a un espectáculo, si los actores son buenos, nuestra experiencia no es imaginaria, sino que es una experiencia en fantasía perceptiva. No son apercepciones objetivas. Y ahí está la clave de la mediación no directa entre la zona superior de la experiencia estética y la zona inferior de la percepción objetiva. Se confirma así la distinción tan laboriosamente buscada por Husserl entre las fantasías puras y las fantasías perceptivas, y entre estas y las apercepciones objetivas. Hablamos del yo expresivo. El ego, tú, de la zona intermedia es una subjetividad en fantasía, como lo son sus síntesis, que transopera en lo transposible, pero con capacidad de producir síntesis de identificación reconocibles. Las fantasías perceptivas y los signos de lengua con los que pensamos, el monólogo interior. Las configuraciones en fantasía de este nivel
necesitan, para estabilizarse, ser orientadas por los signos de lengua, verdaderas apercepciones de lengua o sentidos sedimentados como kinestesias. Las fantasías perceptivas transposibles son encauzadas y animadas por las significaciones simples e identificadas como posibles. Reconocemos en esa instancia mediadora de las fantasías perceptivas, primero, una espacialidad que no es ni la espacialización originaria de los caminos de sentido, ni la espacialidad práctica de los sujetos operatorios, sino la espacialidad de orientación, de lugar y de interioridad-exterioridad topológica. Segundo, igualmente apreciamos ahí una temporalidad que no es ni la temporalización del hacerse de los sentidos y las subjetividades, ni la temporalidad con presentes simultáneos y en continuidad de la organización práctica de las operaciones, sino la temporalidad espaciada sin presentes en el ritmo de sucesión en el que hay una remisión mutua de protecciones y retenciones. Tercero, y en cuanto a la significatividad, no habrá en esa instancia de intermediación, constituida básicamente por fantasías perceptivas, no objetivas, pero tampoco esquemáticas, ni el mero hacerse de sentidos, ni los significados hechos y recortados, sino lo que Husserl diseñó en su curso sobre la significación de 1908 como simple significación, monólogo interno, soliloquio. La cita literal de Husserl en el texto número 18 dice: el arte es el dominio de la fantasía en forma perceptiva o reproductiva, intuitiva, pero en parte también no intuitiva. Fin de la cita. Para introducir a la fantasía perceptiva, Husserl toma el ejemplo de lo que ocurre en el teatro. Ricardo III o Wallenstein están en escena aunque no estén percibidos, wahrgenommen, en carne y hueso. Percibidos lo están el actor y la escena con sus decorados, lo está el teatro entero. Si el actor es bueno, si interpreta bien su papel, el personaje que encarna estará precisamente vivo. La magia e ilusión del teatro consistirá precisamente en desplegar ante nuestros ojos una intriga entre personajes vivos, dentro de un marco, los decorados del teatro, que no acaba siendo mero ensamblaje de cosas o una suerte de imagen de tal ensamblaje, sino que directamente parece algo cuasi real y que forma parte del todo de la trama. Si el actor es malo, sea porque ejecuta su papel de forma manerada y mecánica, sea por narcisismo, por proyectar sobre su personaje la estructura de su fantasma, en el sentido del psicoanálisis, solo entonces, en efecto, no le queda más remedio al espectador que imaginarse al personaje, figurárselo en imaginación, tal y como debiera ser, en cuyo caso, o bien la interpretación está tan sumamente alejada de la que hubiera infundido vida al personaje, que el espectador termina por desistir de echar mano de la imaginación, con lo que sucumbirá al aburrimiento, o bien ese mismo espectador, imaginariamente identificado con la figuración imaginativa narcisista del actor en el seno del personaje, será su propia proyección fantasmática de ambos, personaje y actor, convirtiéndose el espectáculo teatral en meramente espectacular. La paradoja del teatro, que mediante la paradoja del actor ya fue muy sutilmente analizada por Diderot, aunque en un contexto del todo distinto, reside en que en cierto modo el actor le presta todo su cuerpo vivo, live, cuya parte live corper es la única figurada en intuición, al cuerpo vivo del personaje, que literalmente encarna, sin que haya de existir, de éste la más mínima figuración intuitiva en imaginación. El personaje no está ahí, estáticamente y en efigie, imaginado como en un retrato, sino que está ahí en presencia, a la suerte temporalizante,
en presencia de la intriga, sin jamás estar presente en un acto intencional de imaginación. Se trata del propio Ricardo III y sin embargo no es objeto de percepción, wahrnehmung, o de imaginación, y el actor no tiene por qué figurárselo intuitivamente en imaginación. El actor debe borrarse ante su personaje. El personaje, si está bien encarnado por el actor, no está presente o figurado en intuición en un presente de percepción o de imaginación, sino que está él mismo no presente, es decir, que ha sido visto en presencia en la fantasía y como siendo en sí mismo intuitivamente infigurable. La paradoja está aquí, en que si el personaje está ahí en presencia, pero no presente, y puesto que hace falta un actor real sobre una escena real, con decorados reales para encarnar al personaje, no deja este de ser el objeto infigurable de una percepción en la que toda la realidad está desactivada, puesta entre paréntesis o suspendida por mucho que juegue este esencial papel de mediadora. Esta percepción no es, como nos dice Husserl, una percepción normal, sino una percepción en fantasía. Es la fantasía la que, por así decirlo, acoge al actor y a su entorno escénico dentro de una percepción, de una fantasía por ende perceptiva, pero que lleva más allá, aún infigurable adentro, en la dirección del personaje, la intriga dramática y su Umwelt, de lo que está percibido en lo figurable, el actor, sus gestos mímicos y palabras, los decorados, lo real en definitiva. Lo real del teatro aparece de entrada como un fictum que, lejos de estar en conflicto, como suele ser el caso con lo imaginario, que no se da aquí, o con la infigurabilidad, que sin embargo juega ahí en fantasía, es, desde su propia figuración, su mediación. En el teatro se percibe una ficción, es una experiencia de algo como si fuera real. Por lo tanto, cambia la actitud del espectador. Es un juego en el que se percibe la fantasía. Esa conciencia del como si, unida a la inhibición de la experiencia real, produce ese cambio en la actitud del espectador. Es un juego. Los objetos reales se convierten en objetos estéticos, aunque no imaginados, y ese soporte real que produce una contemplación estética produce también placer. No hay nunca en el arte teatral una copia hábil o representación del mundo real. En la intriga teatral hay fantasías perceptivas, de manera que todo está inscrito en el registro del como si. Los personajes son el juego de hombres reales. Dice Richard, cito, la ilusión teatral es originaria y la percepción que se da en ella es, por decirlo así, anormal, llevada al registro del como si. Fin de la cita. Para que la ilusión teatral funcione, es preciso que se dé la realidad, pero de modo no cumplido. El juego teatral parece un juego infantil. Con él nos hacemos niños para entrar en la no posicionalidad de la fantasía. Es un juego infantil, escondite, policías, ladrones, en el que la realidad no está puesta y de la que se parte para ir a fantasías perceptivas. Por lo tanto, no es un juego de imaginación. Solo cuando el actor es malo entra en juego la imaginación y entonces el mixto teatral no funciona. En el año 2008, en el número 7 de la revista Annales de Phenomenologie, el órgano de la Asociación para la Promoción de la Fenomenología, Marc Richet publica el célebre artículo La Réforme de la Phenomenologie. El pensador pretende refundir, renovar la fenomenología de Husserl, después de la aparición en los años 70 y 80 de los manuscritos estenografiados de Lovaina. El tema central es la relación entre la lengua poética y la lengua fenomenológica.
La conclusión principal de este opúsculo es que la lengua del fenomenólogo está próxima a la lengua poética. Il y a bien des poésies qui sont phénoménologiques. La lengua del fenomenólogo se da en una estructura arquitectónica, puesto que el sí del fenomenólogo está en contacto con la Sache misma, con las cosas mismas. Este contacto es incorporal e inmaterial. La lengua poética y la lengua fenomenológica tienen en común el contacto entre el sí y la cosa, que en ambos casos es un contacto par écart, comme rien d'espace et de temps. La lengua poética es casi fenomenológica. Posteriormente, en el mismo año 2008, la editorial Jérôme Milon publicó los fragmentos fenomenológicos sobre el lenguaje. Los dos primeros fragmentos analizados se centran en el estudio de las fantasías perceptivas. De nuevo aparece el célebre apéndice número 18 del volumen 23 de la Husserliana. Las fantasías perceptivas son un tipo particular de fantasías donde hay percepción de algo que parece estar más allá o más acá de la percepción habitual, Wahrnehmung. Estas fantasías ocupan un nivel intermedio entre lo estético y lo objetivo. En el segundo fragmento del libro, Richir plantea una tesis fundamental. Lo paradójico de las fantasías perceptivas es lo que Rilke llamó inversión y retorno poético, renversement et retournement. Richir es certero al advertir que, cito, es lo que encontramos en la creación y la recepción artísticas, donde lo infigurable constituye la cualidad estética. Fin de la cita. En este retorno del que hablaba Rilke, lo maravilloso no es que el sí haga el sentido, sino que es el sí el que se hace en el sentido. Es el inicio de la reflexividad, tal como ya había anticipado Kant. El sí entra en escena en el poema, cercano a la figurabilidad en fantasía y no en imaginación. El sí ha retornado, umgekehrt, a lo infigurable percibido en fantasía. Hay un eco de voces silenciosas, múltiples y virtuales, y el soliloquio, el monólogo interior, es tan solo aparente. Al año siguiente, en 2009, Marc Richir publica de nuevo en los Anales de Phénoménologie. Esta vez su artículo lleva por título Langage, Poésie, Musique. La distinción entre lenguaje y lengua es la clave de este texto. El lenguaje es el pensamiento, la lengua es el significado, por consiguiente el lenguaje engloba la lengua. La afirmación puede ser discutible, poesía y música están en el dominio del lenguaje, ajenas a todo simbolismo, pero la intencionalidad está en el nivel objetivo. En consecuencia, tanto el lenguaje como el pensamiento son de naturaleza no intencional. Las fantasías perceptivas tienen su raíz en el lenguaje, donde el sí está modificado en fantasía, de modo infigurable y no posicional, no en un régimen de intersubjetividad, sino en lo que denominamos una interfacticidad trascendental. El lenguaje es el lugar del esquematismo fenomenológico, cuyas concreciones, concretudes, son fantasías perceptivas. A su vez, la fantasía es también el dominio de la Fantasieleiblichkeit, de la corporalidad en fantasía. La musicalidad, el ritmo, tanto de la poesía como de la música, se hacen desde dentro, desde una afectividad anterior al sentido. Es el dentro del puro esquematismo, el lugar donde se hace el sentido. Tanto la producción como la recepción de la poesía y de la música asisten a la conciencia del lenguaje en la lengua. En el paso de las palabras y de los sonidos al estadio de fantasías perceptivas, poesía y música no evolucionan en un tiempo de presentes, continuidad, sino en un tiempo de presencia donde el tiempo se hace, está en train de se faire. En la poesía y en la música hay múltiples apelaciones al sentido.
Hay en ellas una sintaxis propia, que es un eco de las afecciones o movimientos del alma, Gemüt, que acaban constituyendo el sentido, cuyo enigma es entonces menos opaco y, sobre todo, como dirá Rishid, menos amenazante. En el año 2011, Mark Rishid publica de nuevo en los Anales de Phenomenologie. Esta vez su libro lleva por título Sur le sublime et le soi, variation 2. En sus páginas volvemos a encontrar un análisis sobre el mismo tema. En esta ocasión el título es esclarecedor: Affection et langage, poésie et musique. La argumentación se fundará en el sí y el recorrido del espacio de dentro, en el que claramente reconocemos la influencia del filósofo francés del siglo XVIII, Maine de Biran. Por un lado, el sí no es el yo. Por otro lado, en el arte no hay representación, Vorstellung, sino que hay un recorrido de su espacio de dentro, de sí mismo a sí mismo, no un movimiento en su espacio de dentro. El pensador belga dirá: no hay pues más que modulaciones, deformaciones elásticas del espacio de dentro en sus metamorfosis. Rishir repite incansablemente el enunciado. El poema nos invita a un recorrido de su espacio de dentro y no a un movimiento en su espacio de dentro. El poema se abre así a la trascendencia absoluta y al enigma del sentido. El poema no desvela la intimidad del poeta como un yo psíquico, sino la voz silenciosa del lenguaje que el poeta intenta decir en lengua intencional. Es la voz que procede de un sí que es, en el fondo, un tú virtual. El poeta responde a ese tú virtual que no habla. La poesía procede como una música de sentidos plurales, jugando sobre palabras en supuesta remisión a un referente figurable. La poesía nos hace percibir en fantasía una suerte de cuadro inmaterial y de suyo infigurable, donde están libres e incoativamente en juego toda suerte de movimientos afectivos y corporales que sin mover a objeto alguno se mueven. También ahí está en cuestión las imaginaciones que, puestas en juego por las palabras, se transmutan en objetos transicionales que permiten percibir, más allá de sí, algo parecido a un sueño sin imágenes. En el mismo libro de 2011, Sur le sublime et le soi, variation 2, Mark Rishir escribe un texto de 10 páginas que aparece como apéndice y que lleva por título Lo infigurable en pintura. La traducción al español de Pablo Posada Varela aparecerá en enero de 2013 en el número 47 de Icasia, revista de filosofía, en un monográfico coordinado por Pablo sobre la fenomenología arquitectónica de Mark Rishir. El mismo análisis que ha desarrollado en torno a la lengua poética ahora es trasladado a la pintura. Si la pintura solo fuera una representación, estaríamos en el régimen objetivo de la imaginación, reduplicando la realidad. Pero la pintura no es una representación de la realidad, Vorstellung, sino que es la realidad misma. La pintura se refiere a lo infigurable, a lo que tiene Leiblichkeit, vida, enigma, autonomía, belleza radiante. Y por supuesto, todo en un espacio de dentro. En su texto de 2008, Fragmentos fenomenológicos sobre el lenguaje, Rishir ya había descrito claramente esta infigurabilidad al decir que, cito, en el caso del teatro, puede fácilmente extenderse al campo de la estética, trátese de pintura, de música, de poesía o de novela. Encontramos una y otra vez un objeto percibido como transicional y un infigurable percibido en la misma fantasía perceptiva. La paradoja nodal de la fantasía perceptiva estriba, pues, en que a través de la figurabilidad más o menos refinada o grosera del objeto transicional percibido en fantasía, resulta que por la mediación de esta figurabilidad percibimos también algo radicalmente infigurable y que se hurta a toda intuición perceptiva o imaginativa.
Observemos, por lo demás, que en lo descrito no hay aquí imaginación, porque no hay aún objeto imaginado, no hay Bildsubjekt, en tanto que término de una mención intencional. Y claro está, tampoco hay, por la misma razón, figuración en apariencia perceptiva. Fin de la cita. No siendo intencional, lo infigurable percibido en fantasía no es susceptible de parada o de tensión dóxica, y no es por ello susceptible de constituir las variantes de variación eidética alguna. En el caso de la pintura es la propia figuración intuitiva e imaginativa la que, en la fantasía perceptiva que percibe también esa otra cosa, desempeña el papel de objeto transicional, en transición, precisamente entre la imaginación y la fantasía, como si fueran no ya los objetos representados en imaginación sobre el cuadro, sino lo infigurable percibido en fantasía, lo que les infundiera a estos objetos mismos vida y movimiento, residiendo el arte del pintor en haber depositado en el lienzo una parte indeterminable de la Leiblichkeit, de la carne de su Leib, de su cuerpo vivo infigurable. Podemos decir de un paisaje verdaderamente percibido en Wahrnehmung que es bello si se vuelve ficticio al volverse transicional, es decir, si entra en una fantasía perceptiva que al tiempo que lo percibe, percibe también en él la belleza infigurable por sí misma. La música en su infigurabilidad es percibida de este modo en fantasía. Los sonidos o grupos de sonidos emitidos por los instrumentos, estando por su parte en transición entre su realidad efectivamente emitida y percibida y su irrealidad fantástica, donde la entera interpretación musical se juega precisamente en ese entre. La literatura, novela y poesía no serían posibles sin la fantasía perceptiva. Si redujéramos la literatura a la imaginación, la novela sería mera anécdota, o peor aún, ensoñación, transida por las estructuras del fantasma, y precisamente gracias a la fantasía perceptiva, sin figuración intuitiva, o únicamente mediante figuraciones imaginativas muy vagas, percibimos los personajes, los enigmas de su intimidad, y por ende las intrigas que se tejen entre ellos, su vida en suma, y que puede a veces ser más intensa o más real. Sachlich. La poesía, aunque resulte un género más complejo, procede también igual. Es ritmo, música de sentidos plurales jugando entre palabras en supuesta remisión a un referente figurable. La poesía nos hace percibir en fantasía una suerte de cuadro inmaterial y en sí mismo infigurable, donde están libres e incoativamente en juego toda suerte de movimientos afectivos y corporales que, sin mover objeto alguno, se mueven. La poesía también es cuestión de imaginaciones que, puestas en juego por las palabras, se transmutan en objetos transicionales que permiten percibir, más allá de sí, algo infigurable parecido a un sueño sin imágenes. Esta infigurabilidad podría extenderse incluso al pensamiento mítico y mitológico, y también a la filosofía. Husserl se abrió a una dimensión de infigurabilidad en intuición que no es la infigurabilidad clásica de las ideas, infigurabilidad para los sentidos y en particular y desde Platón para la visión sensible. Tal es pues su alcance revolucionario, alcance del que el propio Husserl, gran descubridor como era, no fue lo suficientemente consciente de su trascendencia, preocupado como siempre estuvo por el ideal racionalista de la ciencia. Recordemos las palabras de Augustus Schlegel: la mitología es una creación esencial y voluntaria de la fantasía. Pero los rendimientos de las fantasías perceptivas no son solamente estéticos, también son rendimientos éticos. Lo que Husserl esboza en algunos textos de Husserliana 23, por ejemplo en los textos 10, 12 y 13 sobre la intersubjetividad, indica que la fantasía perceptiva es en general la base más arcaica del encuentro intersubjetivo, o más bien interfáctico.
No hace necesariamente falta, en contra de una manida opinión, que el otro sea intuitivamente figurado en imagen, real o imaginaria, para que pueda yo encontrármelo como otro. Puede bastar una palabra o una música. Y por supuesto, más allá del rostro activo, una infigurabilidad no imaginativa, sino percibida en fantasía, que presentifica al otro más allá, a su vez, o más acá, de su propia corporalidad. Nos recuerda las consideraciones de Levinas cuando hace referencia al rostro y al encuentro con el otro y con lo otro. ¿Cuál es entonces, repetimos, la subjetividad de esta zona intermedia, de este verdaderamente cuerpo medio infigurable entre el cuerpo interno light y el cuerpo externo purpur? Es, sin duda, el yo expresivo en el que habitualmente vivimos cuando la mayor parte de nuestra vida pensamos, queremos, sentimos, sin actuar, sin operar, retirados en nuestros habituales cuarteles de invierno. No es un mero singular confundido con las sensaciones y esbozos originarios de sentido, perdido, como dice Husserl, en las fantasías inestables, ni es el ego consciente con la reflexión que proporciona la estabilidad intencional de los objetos operados, anticipados y retenidos. Es una subjetividad cercada por dos hiatos. Por arriba, por el hiato inmenso que separa lo esquemático de lo identificado. Por abajo, por el hiato menor que separa la fantasía perceptiva de la objetividad. Caben así dos maneras de acceder a esta subjetividad intermedia donde tenemos contacto con el otro. Si partimos del sujeto operatorio, reflexivo, capaz de desdoblamiento en intersubjetividad, deberemos reconocer que la subjetividad del monólogo o soliloquio interior es verdaderamente un ego, aislado, contrapuesto a un tú, pero que sin embargo no es un sujeto de actos, un sujeto operatorio. Las síntesis que están a su alcance, entre otras las apercepciones de fantasía y las apercepciones de lengua, no se delimitan en lo posible, no son anticipables y prepensables como posibilidades dadas. El ego, tú, de la zona intermedia, es una subjetividad en fantasía, como lo son sus síntesis, que transopera en lo transposible, pero con capacidad de producir síntesis de identificación reconocibles, las fantasías perceptivas y los signos de lengua con los que pensamos el mundo.